¿Sabías que todos los imperios en la historia han enfrentado un momento de declive inevitable? Desde el Imperio Romano hasta el británico, ningún gigante global ha podido sostener su poder para siempre. Hoy, Estados Unidos parece estar acercándose peligrosamente a ese mismo punto. ¿Qué sucede cuando un imperio ya no puede sostener su influencia económica, militar y cultural? En este video, exploraremos las 7 señales más alarmantes que indican cómo el gigante estadounidense podría estar enfrentando su mayor desafío histórico. Basándome en patrones históricos y análisis actuales, desentrañaremos las verdades que podrían redefinir el equilibrio del poder global. Los imperios, como cualquier organismo vivo, tienen un ciclo: nacen, crecen, alcanzan su apogeo y eventualmente comienzan a declinar. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia con imperios tan poderosos como el romano, el otomano y el británico. Hoy los Estados Unidos muestran señales preocupantes de que podrían estar entrando en esa fase final. Para entender el impacto de este declive, basta con observar nuestro día a día. ¿Has notado cómo la economía global parece cada vez más inestable? ¿O cómo los conflictos internacionales parecen multiplicarse sin solución a la vista? Esto no es una coincidencia. El papel de Estados Unidos como potencia mundial ha sido, durante décadas, un estabilizador clave. Pero, ¿qué pasa cuando ese estabilizador comienza a fallar? Los signos están ahí: una sobreexpansión militar que ha drenado recursos, un dólar que pierde terreno como moneda de referencia mundial, y una creciente incapacidad para resolver conflictos globales. Al mismo tiempo, internamente, la inflación, la desigualdad económica y un sistema que parece beneficiar a unos pocos sobre la mayoría están erosionando la estabilidad de la nación. Este declive no es solo una cuestión de Estados Unidos. Su impacto se extiende al resto del mundo, afectando economías, políticas y hasta la seguridad de otras naciones. Pero antes de sumergirnos en las señales específicas de este declive, es crucial entender cómo la historia nos enseña que estos momentos de cambio pueden ser tan desafiantes como transformadores. Sobreexpansión. Militar. El peso insostenible. Uno de los rasgos más característicos de un imperio en declive es la sobreexpansión militar. A lo largo de la historia, los grandes imperios han intentado mantener su hegemonía expandiendo su alcance militar, pero este enfoque frecuentemente termina siendo su mayor debilidad. En el caso de Estados Unidos, esto se refleja en su participación en conflictos como las guerras de Corea, Vietnam y Afganistán. Estos conflictos, que consumieron billones de dólares, una cifra que sería difícil de imaginar hace solo unas décadas, no solo desgastaron sus recursos, sino que también pusieron en evidencia una realidad incómoda. Los objetivos estratégicos no se cumplieron. En Vietnam, por ejemplo, una década de combate terminó con una retirada que marcó uno de los momentos más humillantes de la política exterior estadounidense. En Afganistán, 20 años de intervención culminaron en una salida caótica, dejando al talibán nuevamente en control. Pero no es solo una cuestión de recursos económicos. Cada conflicto también erosiona la confianza del pueblo estadounidense en su gobierno, debilita la moral de sus fuerzas armadas y reduce la credibilidad de la nación en el ámbito internacional. ¿Cómo puede un país seguir siendo un líder global cuando su historial militar está marcado por conflictos prolongados y sin victorias claras? Además, esta sobreexpansión militar ha desviado recursos que podrían haberse utilizado para fortalecer la infraestructura nacional, mejorar la educación o invertir en tecnología. En lugar de ello, Estados Unidos mantiene entre 700 y 800 bases militares alrededor del mundo, muchas de las cuales generan tensiones en lugar de resolver problemas. El caso es claro: la sobreexpansión militar no solo drena la economía, sino que también actúa como un lastre para el progreso interno y la estabilidad global. Este es solo el primer síntoma de un imperio que lucha por mantener un sistema insostenible, pero está lejos de ser el único. Ahora, pasemos a analizar cómo la pérdida de hegemonía económica se suma a este complejo panorama: el declive del dólar y su hegemonía económica.
Por décadas, el dólar estadounidense fue considerado la moneda más confiable del mundo. Desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el dólar se posicionó como el pilar del sistema financiero global, respaldado por la inmensa fortaleza económica y militar de Estados Unidos. Sin embargo, esa hegemonía ya no es tan sólida como antes. Una de las razones principales es el fin del patrón oro en 1971, cuando Estados Unidos dejó de respaldar su moneda con reservas de oro. Aunque esto inicialmente permitió mayor flexibilidad para manejar la economía, también dejó al dólar más expuesto a fluctuaciones y pérdida de confianza. Hoy, el dólar representa menos de la mitad de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo, una caída significativa frente a su dominio casi absoluto en el pasado. Además, el auge de otras monedas como el yuan chino y el euro está cambiando el panorama global. Por ejemplo, cada vez más naciones están optando por realizar sus transacciones comerciales en monedas distintas al dólar. Esto no solo reduce la demanda del dólar, sino que también debilita la influencia de Estados Unidos en las relaciones económicas internacionales. Otra señal preocupante es el aumento de acuerdos comerciales multilaterales liderados por potencias como China y Rusia, que buscan disminuir su dependencia del dólar. Los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están trabajando activamente para crear alternativas al sistema financiero dominado por Estados Unidos, lo que podría acelerar aún más este declive. Pero, ¿qué significa esta pérdida de hegemonía para Estados Unidos y el resto del mundo? En primer lugar, limita la capacidad de Estados Unidos para financiar sus déficits mediante la impresión de dólares. Esto podría llevar a un aumento de la inflación y a una presión mayor sobre su economía interna. En segundo lugar, reduce su capacidad para imponer sanciones económicas efectivas, una herramienta clave de su poder diplomático. El declive del dólar no es solo un tema económico, es también un reflejo del cambio en el equilibrio de poder global. Y mientras Estados Unidos enfrenta esta pérdida de control financiero, también lidia con la carga de mantener alianzas estratégicas en conflictos perpetuos, como veremos en el próximo capítulo. Conflictos perpetuos, Ucrania e Israel. En el escenario global, los Estados Unidos han sido vistos durante mucho tiempo como el principal sostén de sus aliados estratégicos. Esta posición les ha permitido proyectar poder e influencia en regiones clave del mundo, pero también se ha convertido en una carga cada vez más pesada, especialmente en conflictos prolongados como los de Ucrania e Israel. En Ucrania, el apoyo masivo de Estados Unidos ha sido esencial para que el país resista la invasión rusa. Este respaldo ha incluido envíos de armas avanzadas, asistencia financiera que supera los cientos de miles de millones de dólares y un fuerte apoyo diplomático en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, este esfuerzo ha demostrado ser extremadamente costoso y prolongado, poniendo a prueba los recursos de Estados Unidos. Cada envío de ayuda genera críticas internas, especialmente en un momento en que las necesidades domésticas, como la infraestructura deteriorada y la atención médica, claman por mayor inversión. Además, este conflicto ha revelado una contradicción estratégica. Mientras Estados Unidos intenta mantener a raya a Rusia y proteger los valores democráticos en Europa del Este, está al mismo tiempo exacerbando tensiones con otras potencias, como China, que observa de cerca cómo esta guerra redefine las relaciones de poder global. Por otro lado, el apoyo a Israel es una constante que ha definido la política exterior estadounidense durante décadas. Desde la década de 1940, Estados Unidos ha proporcionado miles de millones de dólares anuales en asistencia militar y ha respaldado políticamente al país en situaciones tan complejas como la ocupación de territorios palestinos. Aunque esta relación ha fortalecido los lazos entre ambos países, también ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Muchos cuestionan si este nivel de apoyo está realmente contribuyendo a la estabilidad en Medio Oriente o si, por el contrario, perpetúa un conflicto que parece no tener fin. El conflicto palestino-israelí sigue siendo un tema profundamente divisivo.
y Estados Unidos se encuentra atrapado entre su compromiso histórico con Israel y su deseo de ser visto como un mediador imparcial. Este equilibrio se ha vuelto cada vez más difícil de mantener, especialmente cuando las políticas de algunos gobiernos israelíes han sido criticadas por violar los derechos humanos y complicar las perspectivas de paz. El problema central de ambos conflictos, Ucrania e Israel, es que requieren compromisos de largo plazo que podrían no ser sostenibles. Las críticas internas en Estados Unidos han ido en aumento, señalando el alto costo económico, político y moral de estas alianzas. ¿Por qué?, se preguntan muchos, sigue invirtiendo billones en guerras y conflictos externos mientras enfrenta problemas domésticos como la desigualdad económica, la crisis de opioides y el deterioro de su sistema educativo? Además, este papel de sostén global está erosionando lentamente la moral del pueblo estadounidense. Mientras una parte significativa de la población apoya la idea de proteger la democracia y la estabilidad global, otra creciente facción cuestiona si es justo seguir cargando con el peso de conflictos que no parecen tener solución. La pregunta clave es, ¿hasta cuándo puede Estados Unidos mantener este papel de líder en conflictos perpetuos? Este desgaste no es solo económico, también socava su credibilidad y liderazgo moral en el escenario internacional. Y mientras Estados Unidos intenta sostener estas alianzas estratégicas, sus contradicciones internas continúan debilitando su estabilidad, como veremos en el siguiente capítulo. Contradicciones internas, inflación y economía autocrática. Uno de los desafíos más serios que enfrenta Estados Unidos no proviene del exterior, sino de su propio sistema económico. La inflación, un problema que afecta directamente a millones de ciudadanos, ha sido una constante en los últimos años, erosionando el poder adquisitivo de las familias y generando una creciente frustración social. Sin embargo, lo más preocupante no es solo la inflación en sí, sino sus causas. En muchos casos, el aumento de los precios ha sido impulsado por decisiones de grandes corporaciones que buscan maximizar sus márgenes de ganancia, incluso en tiempos de crisis. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos viviendo en una economía que funciona como una autocracia, donde unos pocos toman decisiones que afectan a las masas sin ninguna rendición de cuentas? Para intentar controlar la inflación, la Reserva Federal ha incrementado las tasas de interés, una solución que parece beneficiar a las instituciones financieras más grandes mientras perjudica a las personas comunes, especialmente aquellas que dependen de créditos para sobrevivir. En este sistema, las decisiones que deberían estar orientadas al bienestar colectivo parecen estar diseñadas para proteger a los más ricos. Además, la desigualdad económica sigue creciendo. Mientras una pequeña élite acumula riquezas inimaginables, millones de estadounidenses luchan por cubrir necesidades básicas. Este sistema crea tensiones sociales y políticas que minan la estabilidad del país desde dentro. Estas contradicciones internas no son solo un problema económico, son un síntoma de un sistema que prioriza las ganancias sobre las personas. Y mientras Estados Unidos lucha con estos dilemas internos, su modelo de poder militar global también está siendo cuestionado. La paradoja del poder militar Estados Unidos es, sin lugar a dudas, la mayor potencia militar del mundo. Con un presupuesto de defensa que supera los $700.000 millones anuales, su presencia global está marcada por una red de entre 700 y 800 bases militares distribuidas en todos los continentes. Sin embargo, esta demostración de poder plantea una paradoja inquietante. ¿Cómo es posible que con tanto despliegue militar, Estados Unidos enfrente conflictos que no puede resolver? Un claro ejemplo es la situación en Medio Oriente, donde décadas de intervenciones y presencia militar no han llevado a una estabilidad duradera. En países como Irak y Afganistán, a pesar de los inmensos recursos invertidos, los resultados han sido cuestionables en el mejor de los casos. Estos conflictos han expuesto las limitaciones de un enfoque que prioriza la fuerza militar sobre las soluciones diplomáticas o estructurales. El problema no es solo el costo económico, que asciende a billones de dólares, sino también el desgaste moral y político. A nivel internacional, muchos países cuestionan si las bases estadounidenses representan un esfuerzo por mantener la seguridad global
o una forma de dominación. Internamente, las críticas apuntan a cómo estos recursos podrían haberse utilizado para abordar problemas domésticos como la infraestructura deteriorada o la educación. Esta paradoja deja una pregunta en el aire. ¿Es sostenible para Estados Unidos continuar invirtiendo en una maquinaria militar tan costosa mientras enfrenta crecientes desafíos internos? Mientras tanto, en el panorama internacional surge un nuevo equilibrio de poder que desafía directamente su hegemonía. BRICS versus Grupo de los Siete, el ascenso de un mundo multipolar. Durante gran parte del siglo XX, el Grupo de los Siete, compuesto por las economías más desarrolladas del mundo, representaba la cúspide del poder económico global. Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hoy, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están desafiando ese dominio, y su crecimiento económico se ha convertido en un símbolo del cambio hacia un mundo multipolar. En términos de Producto Interno Bruto ajustado por poder adquisitivo, los BRICS ya superan al Grupo de los Siete. Este grupo no solo ha crecido rápidamente, sino que también ha comenzado a establecer su propia infraestructura financiera y económica, como el nuevo Banco de Desarrollo, que busca ser una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, instituciones históricamente dominadas por Occidente. China, en particular, lidera este movimiento. Con su iniciativa de la Franja y la Ruta, ha invertido billones de dólares en proyectos de infraestructura en Asia, África y América Latina, consolidando su influencia en regiones que antes dependían de la asistencia estadounidense. Al mismo tiempo, países como India y Brasil están emergiendo como actores clave en la economía global, con políticas que buscan reducir su dependencia del dólar estadounidense y fortalecer sus monedas locales. Mientras tanto, el Grupo de los Siete enfrenta un estancamiento. Las economías occidentales han crecido a un ritmo mucho más lento, y sus modelos de desarrollo han sido criticados por su falta de adaptación a los desafíos modernos, como el cambio climático y la creciente desigualdad económica. Además, las divisiones internas entre los países del Grupo de los Siete han dificultado una respuesta unificada a la creciente influencia de los BRICS. Este cambio no es solo económico, sino también político. Los BRICS están impulsando un discurso que desafía el orden internacional liderado por Estados Unidos, promoviendo un sistema más equilibrado en el que ninguna nación tenga una dominancia absoluta. Este enfoque está ganando apoyo en muchos países que sienten que el actual sistema global no representa sus intereses. Para Estados Unidos, este cambio representa un desafío existencial. Adaptarse a un mundo multipolar requerirá un replanteamiento fundamental de su política exterior y económica, algo que hasta ahora ha enfrentado con resistencia. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este video, los signos de declive son claros, y resistirse al cambio solo puede acelerar el impacto de esta transición. En el próximo y último capítulo, reflexionaremos sobre lo que viene después del declive y cómo podría redefinir el papel de Estados Unidos en el mundo. Lo que viene después del declive. A lo largo de este análisis, hemos explorado las señales claras de un imperio en declive, sobre expansión militar, pérdida de hegemonía económica, conflictos perpetuos, contradicciones internas y el ascenso de nuevas potencias en un mundo multipolar. Pero la pregunta más importante no es si el declive ocurrirá, porque ya está en marcha, sino qué viene después. Históricamente, el declive de los imperios no significa el fin inmediato de su influencia. Después del apogeo del Imperio Británico, por ejemplo, Gran Bretaña continuó siendo un actor relevante en el ámbito global, pero tuvo que adaptarse a un nuevo rol en un mundo donde ya no era la potencia dominante. Para Estados Unidos, esta transición será igual de desafiante. En el corto plazo, es probable que veamos un periodo de tensiones y ajustes. A nivel global, otras potencias, como China y los BRICS, buscarán llenar los vacíos que Estados Unidos deje atrás, redibujando las alianzas internacionales y los sistemas económicos. Esto podría generar un mundo más fragmentado, con zonas de influencia que compitan entre sí, aumentando el riesgo de conflictos regionales. Internamente,
Estados Unidos enfrentará una encrucijada. Su capacidad para adaptarse dependerá de cómo maneje sus contradicciones internas, como la desigualdad económica, la polarización política y los desafíos de su infraestructura. Estos problemas, que han sido ignorados o minimizados durante años, ahora exigen atención urgente. Sin embargo, los momentos de declive también pueden ser oportunidades para la reinvención. Si Estados Unidos logra redirigir sus recursos hacia la innovación, la sostenibilidad y el bienestar social, podría encontrar una manera de mantenerse relevante en un mundo cambiante. Este no sería un regreso a la hegemonía, sino un rol más equilibrado y colaborativo en el escenario global. La gran lección es que ningún imperio, por grande que sea, está exento de los ciclos históricos. Pero el final de una era no significa el fin de todo. En cambio, puede marcar el inicio de un nuevo capítulo, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. La pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar este cambio con valentía y visión? Gracias por acompañarme en este recorrido por un tema que no solo define nuestro presente, sino también nuestro futuro colectivo.